Ok. Buenos días. Hoy damos inicio a la segunda semana de nuestro ciclo Pensar y hacer diseño en la Universidad de Chile, organizado por el Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Eh, Además, hemos reunido, ¿no es cierto?, una parrilla, ¿no es cierto?, de charlas y actividades académicas que permiten mostrar el quehacer de nuestra unidad académica en distintos ámbitos. En el día de hoy nos van a acompañar dos actividades. La primera de ellas, que vamos a dar inicio ahora, ahora a las 10, que es con el doctor Mauricio Vico, académico de nuestro departamento, con una temática que ha sido prácticamente uno de los hilos conductores de su quehacer en los últimos años de investigación, que se denomina Todos Juntos, Iconografía de la Contracultura en Chile, 1964-1974. Dicho ámbito de investigación ha tenido frutos también en un libro que durante la próxima semana realizaremos su lanzamiento por esta misma plataforma. En segunda parte de hoy día vamos a tener una charla con el profesor René Perea, que se denomina Rescate Patrimonial Náutico de Chiloé. En primer lugar, entonces, dejo con ustedes al doctor Mauricio Vico, vuelvo a reiterar, con su tema Todos Juntos, Iconografía de la Contracultura en Chile, 1964-1974, en que busca el encuentro entre lo que es la imagen, el sonido, la música y las experiencias, ¿no es cierto?, que vivió la juventud y nuestra cultura en esos momentos. Adelante, profesor Vico. Muchas gracias, director. Bueno, agradezco, ¿no es cierto?, que me den la posibilidad de hacer una breve presentación, ¿no es cierto?, de lo que ha sido esta investigación. Voy a compartir pantalla, ya, para que vayamos, ¿no es cierto?, dando inicio a lo que yo he escrito. Dice: tantas penas que nos van llevando a todos al final, cuántas noches, cada noche de ternura tendremos que dar, ¿para qué vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar? Si este mundo es uno para todos, todos juntos vamos a vivir. La famosa canción, ¿no es cierto?, de los Jaivas, Todos Juntos. La historia de Chile en la década de 1960 fue rica en acontecimientos, en gran parte debido a la situación política del país en sintonía con el entorno mundial. En efecto, a partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva, 1964-70, se produjo una serie de hechos significativos que llevaron en el año 1970 a un clima de tensiones que se irían agudizando después de la victoria socialista Salvador Allende en el mismo año. En este contexto sociopolítico se fue construyendo toda una iconografía donde los jóvenes artistas, diseñadores y diseñadoras trataron temas de la contingencia, la reforma agraria y la universitaria, como un argumento y un lenguaje más contestatario y confrontacional. Durante la campaña electoral de Eduardo Frei Montalva en 1964, los avisos que aparecieron en la prensa hicieron hincapié en esta reforma, la reforma agraria, entregando el mensaje con un lenguaje estudiadamente pacificador. Por lo pronto emplearon muchas imágenes tradicionales de campesinos y de gente del pueblo, pero bastante toscas en su tratamiento formal. Pero una nueva generación irrumpió con fuerza como referente social, cuya participación produjo cambios en el escenario nacional. No solo tuvo una activa contribución en política, sino también aportaron un legado artístico muy apreciado. Fueron los jóvenes. Los nuevos lenguajes se harán sentir en toda una generación de diseñadores y diseñadoras chilenos a través de la emulación de algunas revistas que llegaban del extranjero como Graphics, Geographics, Art Director y Print, destacando las dos primeras. Indagaciones realizadas en un gran número de ejemplares encontrados permitió constatar que estas revistas y algunos libros tenían una restringida circulación en ciertas librerías de la ciudad de Santiago. Este hallazgo permite tener una perspectiva más amplia acerca de su influencia en el desarrollo de los cambios estilísticos y en la gráfica practicada por algunos diseñadores y diseñadores locales de fines de esa década. Aquí podemos apreciar la Geographic y la Graphics, ¿no es cierto?, suiza, que ya están dando cuenta ya en 1968 de estas transformaciones y que estos diseñadores jóvenes que comienzan, ¿no es cierto?, a participar de la escena local, empiezan, ¿no es cierto?, también a utilizar en sus lenguajes. El primer antecedente visual
Por el momento se ubica en julio de 1966 en la revista Rincón Juvenil. En una de sus páginas interiores se muestra la estética del diseño pop, con la llegada de nuevos conceptos en las carátulas de discos, en especial With the Beatles, que se estrenó en Chile en 1964, comienza una proliferación de agrupaciones de música pop locales de los más variados estilos, y desde 1967 tendrán un antes y un después tanto en lo musical como en el diseño de sus carátulas, hoy llamadas en un lenguaje cool como vinilos. Los primeros grupos, los Vidrios Quebrados, los Jokers, los Lark, Big 4, los Max, los Fratellos, entre otros, ya se observan estos rasgos. Posteriormente surgirían una amplia variedad de expresión no solo musical, sino también visual, como se aprecia en otras portadas, ya, ¿no es cierto?, entrados los 70, Frutos del País, Los Psicodélicos, Escombros, Combo Chingú, En Busca del Tiempo Perdido, Los Picapiedras, Agua Turbia, Los Pájaros, Amigos de María, Los Blob, Congreso, Los Jaivas, hasta los grupos y cantautores que se enrolaron en la nueva canción chilena y en especial por el sello DICAP, en un bricolage acaso nunca visto en la historia de la música y la gráfica chilena. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, dos ejemplos de lo que hablaba de la propaganda política de Eduardo Frei Montalva, el año 64, ¿no es cierto?, que aparece en el Mercurio y que he marcado, ¿no es cierto?, arriba que aparecen por primera vez los Beatles, ¿ah?, como marcando una nueva escena. Y por otro lado, esta página que hablaba de la revista Rincón Juvenil, en que aparece citada la Joan Baez, o sea, la cantautor de música de folclore, de canción protesta norteamericana, y también, ¿no es cierto?, se enuncia la famosa calle Carnaby Street de Londres, donde se inició toda esta transformación de la moda. Todos estos jóvenes, ¿no es cierto?, que empezaron a hacerse de pequeños negocios en torno, ¿no es cierto?, a esta calle que hoy día es un ícono justamente de ese periodo. Por otra parte, circularon en la época una múltiple gama de revistas juveniles. Varias de ellas tímidamente iban dando cuenta en su diseño de los cambios de diagramación, como también en el tipo de reportajes dedicados a la juventud. Sobresalen en esta primera época Ecran, Rincón Juvenil, El Musiquero, Flash, Desfile, Ritmo de la Juventud, Teleguía. Ya. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una portada de los Beat 4, ya con esta letra que caracterizó toda a la psicodelia y a los hippies, esta letra, ¿no es cierto?, rotulada, hecho a mano, ¿no es cierto?, con todas estas irregularidades. Y por otro lado, ¿no es cierto?, los picapiedras que generaban todo un escenario de una nueva performance al tocar, ¿no es cierto?, en sus recitales. Otro más, ¿no es cierto?, también nuevamente insistiendo en el tema de las letras, la Agua Turbia, la famosa carátula de Agua Turbia de 1970, este grupo que por primera vez se saca una fotografía desnudo y a nivel mundial, que fue un escándalo para la época en Chile. Y por otro lado, los Escombros, que empiezan a trabajar con esta gráfica, con estos recortes, con el uso de fotografía y encima, ¿no es cierto?, las letras, todo un trabajo de lenguaje experimental. Por otra parte, surgen desde fines de los 60 artistas, diseñadores, músicos y periodistas, en su mayoría marcados por su juventud y sus ímpetus de darle definitivamente un giro a la gráfica, y que además incorporan definitivamente el rock como nuevo lenguaje musical, incluyendo artículos de grupos internacionales que traían no solo un sonido distinto, sino también toda una parafernalia iconográfica que los rodeaba. Es decir, ya no era solo la música, sino todo un acto performativo, abarcando desde el lenguaje oral hasta sus vestimentas. Un segundo impulso lo dieron revistas como Paula, Paloma, Ramona, Primer Plano, Onda, Ahora, La Quinta Rueda, que quisieron darle un giro a sus presentaciones visuales, algunas con mayor éxito que otras. También ocurrió en definitiva este fenómeno en la renovación del diseño, como ya he dicho, de carátulas de discos, libros, afiches, que finalmente asumirán una estética pop y psicodélica, dando cuenta de una expresión de la contracultura y la rebeldía juvenil de la época, pero también como una acción política por cambiar el mundo, buscando instalar lo contrahegemónico
como diría Gramsci. Aquí vemos, ¿no es cierto?, dos portadas de revistas, como hablaba recién de Primer Plano, y la revista Hora, que era una revista política, de Primer Plano 1972, Ahora 1971, y que obviamente van renovando toda esta estética, ¿no es cierto?, de los lenguajes, ¿no es cierto?, de las formas, de la visualidad, para, ¿no es cierto?, ponerse a tono justamente con lo que estaba sucediendo en el mundo y también marcar diferencias en el ámbito del diseño nacional. Los campos de experimentación y la apropiación de toda una parte del diseño pop se habían apoderado de algunos grupos de música joven que iban desde el rock progresivo hasta la llamada nueva canción chilena, así un conjunto importante de jóvenes diseñadores y diseñadores, precisamente donde surgirá este sincretismo, amalgama tan particular, practicarán a cabalidad el diseño pop y psicodélico desde el uso de imágenes en alto contraste, como la explosión de colores que decoraron cada pieza gráfica hasta una letra rotulada o lettering, alternativa para una búsqueda experimental e identitaria. Esta práctica de lo psicodélico pop aportó un lenguaje visual que le daría ese sello tan único a esta estética, fruto de una búsqueda permanente, tanto en el plano compositivo como en la experimentación con colores, planos, líneas sinuosas e imágenes que dejaron entrever las influencias internacionales. Se recurrió a íconos de la vida cotidiana y del espectáculo local, como la exaltación de los cantautores, grupos musicales, políticos, héroes de nuestra historia y artistas nacionales, paralelos a una iconografía de referentes en los más medias propios de la sociedad de consumo, una que distaba mucho de la realidad económica de la inmensa mayoría de los chilenos de los 60 y 70. Hay otras imágenes, ¿no es cierto? Todo esto ha sido encontrado aquí en Chile, no hay nada, ninguna gráfica, ¿no es cierto?, que venga desde afuera, en el sentido, ¿no es cierto?, que se reproducían acá los discos, había toda una industria de los vinilos en Chile, que obviamente después del 73, 74 fue desapareciendo, pero que va dando cuenta de todas estas influencias que vienen desde afuera y que van siendo de alguna manera transformadas después, diría fuertemente, después de los 70. El disco Elija a su pareja es de 1967. La clásica portada del disco del recital de Woodstock de 1969 y que llega a Chile en 1979, sí, 1970, perdón. El 69 fue, ¿no es cierto?, el recital en agosto, ¿no es cierto?, cerca de Nueva York. Un afiche, ¿no es cierto?, también simbolizando la paz que tanto caracterizó a los hippies de la época. Esto fue realizado por la tienda Village, ya cerca de los 1974, una tienda que tuvo una gran importancia, diría yo, en la socialización de toda esta estética, junto con la Poster Shop. Y por otra parte, el afiche, ¿no es cierto?, Pongo tus manos abiertas, de Víctor Jara, de 1969, con este trabajo, ¿no es cierto?, de las formas en modo de estroboscopía que realiza el diseñador Antonio Larrea, justamente para la oficina de los hermanos Larrea, que tanto aportaron a todos estos trabajos y a la renovación del lenguaje del diseño local. Por otra parte, los diseñadores más políticos, el estilo de la gráfica joven, psicodélica y pop, el elemento renovador respecto del sistema establecido proveniente de los lugares de origen, o sea, California o Londres, les servía perfectamente para declarar su rechazo al imperialismo yanqui y la política exterior de los Estados Unidos en sus años de la Guerra Fría, porque se había constituido en una amenaza para todos aquellos países una situación similar o comparable a la de Vietnam. Ese mismo estilo de discurso gráfico expresaba desde la cultura hippie su firme rechazo a todo tipo de violencia. Sin embargo, en el momento en que todo eso sucedía, ninguna de estas dos formas de expresión visual consiguió darse cuenta de que la otra, la postura antagónica contra la cual se afirmaba a sí misma, era en realidad la otra cara de la misma moneda, y por lo tanto no se reconocieron la una a la otra como partes esenciales de la evolución seguida por la sociedad chilena en su conjunto. La perspectiva histórica permite situar debidamente los fenómenos y poder observar la unidad de la generación en su complejidad, a pesar de las controversias y diferencias entonces evidentes,
Que eso ocurriera es muy lógico y comprensible ahora. En cuanto a la gráfica psicodélica propiamente dicha, para que sus pósteres, que ya no carteles ni afiches simplemente, y otras muchas piezas como los discos del pop y de no menor valor las revistas, pudieran ser atractivos y valorados por la audiencia a la que se dirigían, jóvenes alternativos y contraculturales, cumplía la función de ser una señal de identidad y signo de reconocimiento. En efecto, se trataba de romper con los esquemas anteriores a cualquier nivel, de proponer cosas nuevas y, en definitiva, de dejar que la nueva sensibilidad de la contracultura hippie se expresara, aunque en su tiempo se circunscribe a unos pocos jóvenes. Sin embargo, su impacto con el tiempo superó las expectativas y en muchos aspectos de la vida cotidiana que hoy aún reverberan. Aquí muestro, ¿no es cierto?, la portada del disco Rabbit Soul de 1965, que la letra la diseñó Charles Front y la fotografía del fotógrafo de los Beatles, Robert Freeman, que por primera vez se ve esta letra tan característica del mundo hippie y que de alguna manera sería emulado también por los diseñadores, ¿no es cierto?, locales. Lo que se puede ver, ¿no es cierto?, al lado es una página interior de la revista Onda de 1972, no solamente la letra tan característica, sino también, ¿no es cierto?, los colores que usaron, saturados, el anaranjado, el violeta, y también, ¿no es cierto?, podemos ver toda la estética de la moda, los pantalones tan característicos pata elefante, la minifalda que llega en Chile en 1967 a las boutiques, y por otro lado también la famosa bicicleta Mini, que fue tan ícono, ¿no es cierto?, de ese periodo. Que el discurso gráfico psicodélico se filtró en el diseño cultivado por la izquierda chilena se aprecia perfectamente en el tratamiento tipográfico de textos y rótulos en afiches, portadas de discos, revistas, libros. Estas rotulaciones se flexibilizaron y se volvieron más gestuales, renunciando en parte a la tipografía mecánica o industrial para recuperar el dibujo y la rotulación. En la síntesis gráfica de las imágenes sucedería lo mismo. Estas se trataron de un modo más atrevido, audaz, sin perder por ello un alto valor comunicacional, dado que buscaban ser percibidas y leídas desde lejos. Así, por ejemplo, los rostros de Fidel Castro y del Che Guevara se trataron a la manera de Andy Warhol, en sus retratos serigráficos de las estrellas hollywoodienses. Primeros planos de fotos de prensa tratados con tintas planas, sobre superficies resueltas como máscaras y silueteadas, consiguieron así el mismo resultado que había querido Warhol en su propuesta artística. Si él había convertido a las estrellas del pop y los mass media de la cultura de masas en los nuevos íconos válidos sociológicamente, gracias a su presencia en el mundo del arte y la alta cultura, el camino estaba abierto para conferir imagen a los íconos de la ideología y la cultura de la izquierda política mundial. Aquí podemos ver varios, ¿no es cierto?, puse varios ejemplos de la Brigada Inti Peredo, ¿no es cierto?, de 1971, de la revista Ahora, también del 71, un afiche, ¿no es cierto?, que me prestó el Museo de Arte Moderno, que ven en Salvador Allende, a lo mismo, ¿no es cierto?, que también la Brigada Inti Peredo también, ¿no es cierto?, fue facilitado por el MoMA, y un afiche bien popular de la época, ¿no es cierto?, del 73, 74, que es la imagen, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Y voy a leer un poquito lo que dice justamente ese afiche que marca de alguna manera esta atmósfera de transgresión, de contracultura del periodo. Dice: Jesús de Nazaret, Galileo, 33 años, tez morena, barba y cabellos al estilo hippie, cicatrices en las manos y los pies, se acompaña de leprosos, mendigos, perseguidos y una banda de 12 incondicionales. Escandaliza a las masas con frases tan revolucionarias como amaos los unos a los otros, perdona a tus enemigos, si lo encuentras, sigue su huella. En este camino las figuras se emblematizaron hasta tal punto que dejaron de ser específicamente héroes políticos para convertirse en íconos, no de un pensamiento o ideología,
sino de una actitud ante la vida, la rebeldía. Violeta Parra, Manuel Rodríguez, el Che Guevara, Fidel Castro, Víctor Jara, Angela Davis, Martin Luther King, la imagen de Jesucristo para el mundo cristiano y con el mundo ateo e izquierdista querían transmitir de la figura de Jesús una dimensión más humana y revolucionaria, un superestrella, despojado de parte de su divinidad, inserto como un igual en la sociedad contemporánea. Serían un ejemplo de vida a seguir. Voluntad de rompimiento y de transgresión eran aspectos del modo de actuar y pensar propio de la contracultura. En eso coincidían con la voluntad de cambios socioeconómicos y políticos de la izquierda. Es lógico, pues, que hubiera una traslación de una tendencia a la otra sin necesidad de cambiar el fondo del mensaje. Las ganas de romper con lo establecido abarcaban ambas propuestas. Según esta apreciación, será precisamente la simbiosis entre psicodelia y diseño pop lo que le dará un sello específico a mucha de la gráfica chilena del periodo estudiado, 1964-1974. Es decir, la riqueza visual que trajo consigo, así como la ruptura revolucionaria con las tendencias establecidas en el diseño del momento, al parecer estas propuestas se acercaron y terminaron de convencer a los diseñadores nacionales por estas vertientes, la anarquía pop de las más medias y un mágico tour por las percepciones de la mente humana de la psicodelia. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una portada que de alguna manera resume ese sincretismo, esa heterodoxia. Por un lado, el trabajo de la imagen casi de alto contraste que realiza Toño Larrea. Este es un diseño de él, nuevamente, ¿no es cierto?, para DICAP, de 1971, el famoso disco El Derecho de Vivir en Paz, que si ustedes ven, la imagen más grande es la que se envió a la imprenta en esos años, ¿no es cierto?, a la fotomecánica, y la que viene abajo es la que salió definitivamente impresa, que en ese tiempo, ¿no es cierto?, se recortaban las películas, y si ven, ¿no es cierto?, si alcanzan a notar, el pelo de Víctor Jara era irregular, y yo creo que los maestros de la fotomecánica, para hacerlo más fácil y más rápido también, hicieron solamente una línea curva, ¿ya? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, se alejaron, es decir, de la verdad, ¿no es cierto?, de lo que había hecho como original Toño Larrea. Y también, ¿no es cierto?, las relaciones que hay o los vínculos en lo que ven en el fondo los colores, que muchos se asemejan diría yo, de influencias de la famosa película de los Beatles, ¿no es cierto?, El submarino amarillo, que había sido estrenada en Chile en 1969 y que causó mucho furor entre los jóvenes. Ya no eran las películas de Walt Disney, sino que era una estética totalmente diferente. Esta modernidad sustentó sus manifestaciones tanto en los cambios culturales y gustos como en la música rock, también en la nueva canción chilena, como se ha dicho. En fin, la rebeldía, la contracultura, igualmente la anarquía de las formas tipográficas que redundaron cierta ilegibilidad, o en la densidad y estridencia cromática a la que tanto le deberá el afiche chileno en el rupturismo de fines del decenio de 1960 y su transición a la siguiente. Se marca por el antagonismo de dos modelos ideológicos, refleja el espíritu de la modernidad tardía, llegada al país en esa dualidad desarrollo-subdesarrollo, un país que vivió la transición de una economía rural a otro que miraba esperanzado a la industrialización como un camino de prosperidad. Transgresión, sinergia, contracultura, revolución, rebelión, transmutación, hibridación, heterodoxia, sincretismo, ansiedad y otros tantos conceptos podrían dar cuenta de lo sucedido en Chile y el mundo que marcaron y dislocaron por un momento los sueños de cambio de toda una generación, abarcando desde los inicios de unos prodigiosos 60 y pasándose algunos años a la siguiente década. Mientras en Chile se abortaban las ilusiones y esperanzas de muchos tras el golpe de Estado de 1973, algunos indicios de la estética pop y psicodélica perdurarán en los años siguientes. Sin embargo, ya no sería lo mismo, se había perdido lo que fue tan característico de dicho movimiento, la pasión por transformar el mundo. En todo el planeta comenzaba la disolución lenta, pero definitiva del movimiento hippie y el pop, que daba la sensación de no haber logrado el ansiado cambio que tanto se prometió. Quizá una de las tantas explicaciones posibles
sería que no hubo una conducción como movimiento organizado, sino que se dio respondiendo al fragor del momento y en un tiempo marcado por la desazón y la agitación de lograrlo todo en unos cortos años. Quizás hubo falta de conciencia de que los cambios profundos en la historia de la humanidad requieren de tiempo, organización y resistencia, es decir, una construcción de barricadas infinitas. Aquí vemos, ¿no es cierto?, otras imágenes también de un disco de Víctor Jara de 1969 que trabaja con el pop. Yo creo que Víctor Jara, diría yo, que es, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del trabajo de la imagen y también, ¿no es cierto?, de sus canciones, es, diría, el cantautor más moderno, ¿no es cierto?, en ese periodo, porque también era muy preocupado de lo que pasaba en la gráfica, ¿ya? Y eso hace que diría, gran parte de sus carátulas de discos sean, viéndolo en perspectiva, en ese tiempo, ¿no es cierto?, tremendamente moderna y con mucho, ¿no es cierto?, del pop y de la psicodelia. Por otro lado, ¿no es cierto?, el afiche Libertad de la tienda Village y he puesto también una carátula de disco de la fiesta hippie, pero que si uno ve, ¿no es cierto?, las canciones eran muchas, ¿no es cierto?, cumbias. Entonces era esta hibridación que yo he hablado, que por un lado tenían una imagen que aludía a estas transformaciones de los lenguajes, pero por otro lado, muchos de estos discos que utilizaron esta gráfica, que obviamente por marketing, muchos de ellos, no tenía nada que ver con la música que venía eh, dentro. Visto los antecedentes iconográficos tanto del pop como de la psicodelia desde sus primeros indicios en Chile, por el momento desde 1964 hasta el 74, se puede concluir que hay tres zonas por las cuales circularon estas dos expresiones. Una primera, la que se arraigó con mayor fuerza, la contracultura, que la juventud o parte de ella la percibió, la hizo suya como un espacio de libertad absoluto y sin restricciones. Una segunda, el lado más político, que le dio un sello a la cultura de izquierda, a través de unos jóvenes que tenían todo el frenesí de cambiar la sociedad a través de la participación y el protagonismo de los más desposeídos y la inclusión de una clase progresista. Una tercera y última, desde el uso del marketing, una manera de estar en sintonía con una nueva visualidad de fácil llegada y que se asociaba con fuerza a la modernidad y se ponía en un correlato con los países desarrollados, acogiendo un nuevo tipo de consumidor que no había estado presente hasta entonces en la nueva economía, la juventud. Pero la que más fuerza tuvo fue la cultura de izquierda, manifestada en todas las expresiones artísticas y experimentales que en retrospectiva aún resuenan y sorprenden. El cine, el teatro, el diseño editorial y tipográfico, el muralismo político, las artes visuales le dieron un sello, ¿no es cierto?, en ese tiempo, en la vanguardia que era, ¿no es cierto?, la izquierda en ese tiempo y que uno tanto echa de menos. Siempre la izquierda fue vanguardia. Aquí hay otras imágenes, un número que hizo la revista que está solo dedicada a los hippies, que fueron, ¿cierto?, editada en 1969, la revista Ercilla, ¿no es cierto?, que era muy distinta a lo que fue posteriormente al 73, una revista conservadora. En ese tiempo había un cambio, es la de 1971, y muestra todo el tema del feminismo, que no solamente fue Ercilla, la revista Onda, la revista Paloma, la revista Paula, y por último, ¿no es cierto?, el disco New Love de la película, también del mismo nombre, que se hizo un long play, que lleva, ¿no es cierto?, y si pueden ver las relaciones muy fuertes con el disco de los Beatles que acabo de mostrar. Y aquí voy a hacer una crítica también, diría, a la actualidad de cuando se empieza a trabajar, diría yo, con imágenes que pertenecen de alguna manera al pasado. Sin embargo, hoy un tipo de izquierda anquilosada sigue insistiendo en fórmulas artísticas que viven del éxito del pasado. Dice el escritor argentino Ernesto Sábato en su libro Abadón el exterminador: lejos de ser un arte de vanguardia, es un arte de retaguardia, y como siempre sucede en esas condiciones, termina siendo un arte menor.
Y en estos últimos años muchos jóvenes repiten desconociendo esa frase maravillosa que refleja también no solo las propuestas estéticas, sino toda la envoltura cultural de una sociedad. Las expresiones artísticas reflejan el espíritu de su época. Ello las engrandece y en su esplendor cultural es cuando adquiere consistencia. Y lo que decía el joven poeta Rimbaud en el siglo XIX, hay que ser tremendamente moderno. No obstante, cuando se reproducen con un desfase histórico, pasan a ser patéticas y decadentes. La lección, quienes no han aprendido de la historia están condenados a repetirla. Aquí muestro algunas portadas de revistas, la de alto voltaje, ¿no es cierto?, que fue editada en diciembre de uno de sus números editados en diciembre de 1973, ya posterior al golpe militar, y la MAP, que, ¿no es cierto?, fue editada en 1974, y el disco Los Sonis de Raúl Alarcón, Florcita Motuda, que hace, ¿no es cierto?, unos trabajo muy interesante con música de algunas series de televisión de la época, pero que ya están, diré algunas, despojados de todo esto con contenido político y que se empiezan a dedicar a hablar de los grupos musicales extranjeros, pues, obviamente Pink Floyd, Creedence Clearwater, Cat Stevens, etc. Finalmente, Chile desde mediados de 1960 será una especie de inflexión, frontera artificial y medial entre una década prodigiosa como la del 60 y la que comenzaba una frustrada y tensionada que permanecería hasta el regreso de la democracia en 1990. Serían los designios que acompañaron a toda una juventud que transitó por los vericuetos de un país que buscaba afanosamente ponerse en la vanguardia en todo sentido, empero la desdicha una vez más tocaría la puerta de la historia. El destino incierto de los años siguientes a 1973 se dejaría caer sobre todo una generación que quedó a la deriva, una generación perdida, que en el transcurso de los últimos 50 años ha sido testigo de la democracia, el golpe de Estado, la dictadura, una supuesta transición a la democracia, una democracia tutelada, los computadores XT, Internet 1.0 y 2.0, ahora la red inalámbrica 5G, en definitiva, un siglo XXI iniciado entre unas acuosas e indiscriminadas redes sociales y realidad virtual. A esa generación de los 60, de los 70, 80, está dedicada esta investigación en formato libro, aquella que creyó en un mundo que podíamos convivir todos juntos. Muchas gracias. Bueno, con ello doy finalizado mi presentación. No sé. Muchas gracias, Mauricio. Nos quedan algunos minutos y quisiera aprovechar de preguntarte, al realizar esta investigación, ¿cuál es tu perspectiva en relación a lo que es la situación actual de la iconografía de la música en Chile? ¿Existe alguna situación distinta frente a este mundo globalizado que en esos tiempos a lo más estaba internacionalizado? Es curioso que, ¿no es cierto?, Chile estando en esa época, ¿no es cierto?, como diría yo, en los confines del mundo, en la periferia, también estaba muy fuertemente, diría, paralelo con lo que estaba pasando internacionalmente. Se ve reflejado, como digo yo, en todas las estéticas del pop, la psicodelia. Hoy en día, de alguna manera, se sitúa en el mismo plano. Yo creo que siempre ha estado, de alguna manera, influenciada, siempre ha estado influenciada, siempre ha habido esta hibridación, esta heterodoxia, que yo digo que entra por capas. Si uno empieza a revisar, se da cuenta hoy día, obviamente que a partir de los 90 hay un cambio, en los 2000 también, de toda esta posmodernidad que está influenciada por Internet, ¿no es cierto?, la amplia difusión de los medios de comunicación a través de las redes sociales,
Sin embargo, ¿no es cierto?, que yo he visto en las manifestaciones juveniles una diferencia, un sello propio. ¿Ah? Creo que en los afiches, la gráfica que uno ha visto en las protestas, también, ¿no es cierto?, en los desfiles, que ya ha entrado esta cosa, ¿no es cierto?, más de performance, más carnavalesca, que lo que era, ¿no es cierto?, las marchas en los 70, que yo digo que eran bastante grises a los estudiantes, en el sentido de que marchaban con los puños en alto, y que no eran, ¿no es cierto?, este sentido que se le ha dado ahora como más festivo. No te, Ahí sí. Y a ti como diseñador y como investigador de esta mm, iconografía, eh, ¿qué te parece el cambio de soporte? Porque hoy día como que estamos compartiendo dos realidades, ¿no? La realidad de la calle, con las manifestaciones, y donde también hay una gráfica que va quedando sí, registrada, ¿no es cierto? sí, Y que ahí hay un circuito de música también, ¿no? sí. Con pequeños conciertos o sesiones un poco más de alguna manera modulares, por así decirlo. En cambio, lo que está ocurriendo en la escena musical, más de vanguardia, parece que está en las redes sociales, ¿o no? Sí, yo obviamente creo que ya no. Hoy día se ha vuelto yo como decía, a los vinilos, pero es como casi una cosa muy cool. Ha habido toda diría, una búsqueda de todos estos discos. Si uno va de repente al precio del Bio Bio, han subido mucho de precio, pero es una cuestión de repente que se vuelve hacia atrás. Yo creo que uno en la gráfica creo que va hacia adelante y hacia atrás, y eso es lo que va dando el avance. Eh, Sin embargo, obviamente la gráfica hoy día está en las redes sociales, obviamente se ha democratizado, cualquiera puede, ¿no es cierto?, tener acceso a los software. Ahí ha de hablar de un buen diseño o no es otra cosa. Y lo que uno ve de repente, básicamente, en los videos, creo que los videos promocionales que dan, hay ahí crear algunas búsquedas nuevas, pero es bastante complejo. Yo creo que hoy día eh, entrar, ¿no es cierto?, en análisis de las imágenes, es muy, muy complejo, por todas, ¿no es cierto?, todas estas tendencias que se entrecruzan, diría yo, como una gran red, ¿no es cierto?, como capas, como especie de capas que usa el Photoshop también, ¿no es cierto? Están las capas de los tipos de visualidad, obviamente con, ¿no es cierto?, la intervención de software altamente sofisticado. ¿Mm? Sí, es curioso porque cuando uno revisa las expresiones musicales también empieza a encontrar una mixtura de estilos y de contenido, porque, no sé, por dar un ejemplo, ¿no? Uno pensaría que el reggaetón solamente era de entretención, pero resulta que ahora hay un reggaetón protesta, por ejemplo, Sí. ¿ya? Y que se cruza con música, ¿no es cierto?, a veces precolombina, ¿ya? Y entonces dice, pero ¿cómo? Claro, bueno, pero se dan todas esas mezclas Es, heterodoxas, es, como decías tú. Pero sí, la gráfica, la iconografía, perdón, la iconografía, ¿dónde la vamos a buscar ahora? Esa es mi gran duda. Tú decías que en los videos es donde más se podría encontrar. no, ahí está esa simbiosis, Ya, pero yo creo que hay una mezcla ahí bien, ¿cómo se llama?, compleja, porque dice, ¿a dónde uno los va a encontrar? Yo creo que de alguna manera sigue reflejando esta heterogeneidad, esta heterodoxia que yo tanto he insistido, porque como dices tú, la música de hoy, claro, el reggaetón parte como una cosa muy festiva y también termina teniendo una fase de protesta, lo mismo, ¿no es cierto?, que el rap, lo mismo, ¿no es cierto?, también el trap, que es una manifestación más nueva. Yo no soy entendido en ello, estoy hablando justamente como una sí, mirada de afuera, sí. ¿m? Y que sigue persistiendo en ella. Ahora, ¿cómo diría yo? No tejer al revés, ¿no es cierto? Desilvanar toda esta cosa lo hace bien complejo. Es decir, hoy día creo que estudiar
la iconografía en Chile lo hace muy, muy, muy complejo, pero a su vez yo creo que también el poder revisar, yo creo que ese es el aporte que yo trato de hacer con las investigaciones que he ido avanzando cada vez, ¿no es cierto? Me voy acercando, estoy investigando ahora sobre los 80, sobre los 90, para ir viendo cómo estos antecedentes, cómo se ha ido hilvanando toda la cultura visual, desde, ¿no es cierto?, desde el diseño. Yo no lo veo, no lo he visto desde el arte, yo lo he visto desde el Perfecto. diseño. ¿Mm? Mauricio Tapia, tú querías... Sí, yo quería felicitar a Mauricio Vico, porque muy interesante la charla. Eso de leer lo que escribes es fascinante. O sea, estaba muy atento a lo que leías. Mi pregunta está en ¿de qué manera tú podrías o cómo tú visualizarías dónde se encuentran las imágenes, los íconos en la actualidad? ¿Dónde? Están las redes sociales, pero ¿de qué manera yo podría recoger eso y llevarlo a una investigación? O sea, tomar como lo que tú dices. Eso es lo que recién decía al director, lo hace cada vez muy complejo, porque las redes sociales están por todos lados, es decir, que uno sabe que están, pero de repente empezar a encontrar, como diría, estos cientos de caminos donde se están produciendo, ¿no es cierto?, en los sitios, en las web, en Instagram. Imagínate lo que significa meterse solamente en Instagram para poder revisar cómo están ocurriendo estos fenómenos visuales, sobre todo en los jóvenes, cómo están transformando el lenguaje, que a mí justamente me interesa eso, porque son ellos los que renuevan, transforman, porque es una cuestión natural y obvia. ¿Ah? Las nuevas generaciones son distintas a nosotros, de alguna manera yo también pongo algo de mí, ¿no es cierto?, en esa especie de nostalgia por revisar esa época, también hay algo de uno en ello. ¿Mm? Pero hoy día son como tú, yo diría, lo hace un camino mucho más difícil, tiene, diría, como las dos caras. Yo siempre he pensado que la historia tiene un lado A y tiene un lado B. ¿Ah? El lado A es como el lado oficial, y el lado B, ¿no es cierto?, es como lo no oficial, como de repente uno dice, o le pregunta a uno, oye, ¿cómo se te ocurrió hacer esta portada de disco? No, estaba pensando en esto otro, y uno dice, bueno, no tiene nada que ver un poco con esa historia oficial. ¿Mm? Yo creo que lo hace muy, muy complejo. Se necesita, yo creo que más que de una persona, tiene que ser abarcado por un equipo de investigadores. Creo que hoy día ya estos trabajos más contemporáneos, yo creo que tiene que estar presente un equipo con, no sé, sociólogos, antropólogos, desde el punto de vista de la etnografía, obviamente en el diseño. Bien, creo que, porque podríamos de alguna manera, como punto de partida, se me ocurre en este momento por tus palabras y por tu charla, estudiar a los influencers. Podría ser un punto de partida. También, por eso te digo que son muchos, como eso decía, como cuando uno teje algo y después lo empieza a desilvanar, empieza a encontrar que son muchos los puntos. Obviamente uno puede acceder de distintas maneras. Yo accedía al tema de la psicodelia, al pop, a través de las revistas, de los afiches. No me metí de repente en el tema de las artes visuales, porque yo no soy un experto. También ahí hay cosas. El trabajo de Guillermo Núñez en los 70, muy, muy, muy relevante la de Patricia Israel, que ya falleció hace un tiempo, que también es un artista, que también trabajaron con el pop. Entonces hoy día yo creo que esos fenómenos ocurren, pero son mayores, diría yo. Los puntos de entrada a ellos son más infinitos, uno podría indicar. Por eso que lo hacen más complejo. Más desafiante.
Claro, Sí, hay un tremendo desafío, por eso digo, yo creo que hoy día yo ya sí, no creo en los investigadores para entrar, ¿no es cierto?, en las realidades hoy día, ya sí. tienen que ser equipos multidisciplinares, no Muchas cabe. gracias. Realmente ha sido bien interesante, nos deja motivados para un montón de temas cuando uno toca este tipo de temática. Te agradecemos mucho tu disposición para compartir con todos nosotros, con nuestra comunidad de diseño, el quehacer que has estado realizando en la investigación. Y tal vez la última reflexión que haría yo a partir de lo que tú nos planteabas recién y de lo que ha sido tus opiniones, que definitivamente el objeto de estudio cambió de ser material a inmaterial. Y yo creo que eso obliga también a nuevas metodologías y tal vez a nuevas preocupaciones. Yo me preguntaba ahora, aquí tenemos la suerte, entre comillas, no suerte, la condición de que la historia de la iconografía de esos años está en medios que son muy estáticos, muy físicos y que se conservaron. Alguien conservó los discos, Claro. alguien conservó las revistas. El tema es quién conserva las redes sociales y los momentos de esas redes sociales, o quién conserva esas cosas en algún lugar. En algún lugar quedan. Entonces ahí hay desafíos desde el estudio de la medialidad, desafíos desde el estudio de la conservación y del patrimonio inmaterial que cada día es más numeroso. Claro. Así que gracias por despertar esas inquietudes y bueno, vuelvo a reiterar, ¿no es cierto?, tanto a todo el equipo como a ti, ¿no es cierto?, la disposición a haber compartido estos momentos con nosotros. Así que, bueno, gracias a ustedes y, ¿no es cierto?, y a los que nos escucharon. Espero que les haya servido, ¿no es cierto?, que generen mayores inquietudes por el diseño local. Bien, pues, y a todos los demás los invitamos, ¿no es cierto?, a que en breves momentos más vamos a tener otra charla con otro académico del departamento, con René Perea, ¿verdad?, sobre lo que se refiere al rescate patrimonial náutico de Chiloé. También en la misma línea de esta búsqueda, ¿no es cierto?, de valorizar nuestro patrimonio iconográfico, nacional y de diseño. Así que bueno, nos vemos en un rato más, ¿verdad?, con la otra charla, y la próxima semana aprovechamos de dejar los invitados al lanzamiento del libro del autor que nos ha acompañado hoy día, de Mauricio Vic, que es Junto con la editora y con el art director. Sí, se supone que vienen premios, así que va a estar atractivo. Sí, bueno, nos vemos, cuídense todos. Chao, chao.
Bueno, continuando con nuestro ciclo de charlas de Pensar y Hacer Diseño de la Universidad de Chile, del Departamento de Diseño, vamos a presentar al profesor René Perea, académico del Departamento de Diseño de la Universidad de Chile, diseñador industrial, magíster en tecnologías del diseño, y él nos presentará la charla Rescate Patrimonial Náutico de Chiloé. Bien. Gracias, Mauricio, por la presentación. Hola, Juan Carlos, ¿cómo están? Luego de la invitación que me hizo la mesa de trabajo del mes del diseño del departamento, me juntar una cantidad de información que es importante. Creo que es primera vez que reúno 4 años de trabajo de manera concreta en una presentación. Siempre había sido como capsular, como por parte, por hitos, pero esta vez traté de hacer el ejercicio de capturar este proceso que ya lleva 4 años de manera un poco más completa. Y viéndolo desde ahí, desde esa perspectiva, uno lógicamente se reencuentra con mucha imagen, con mucho recuerdo, con mucha historia, que quisiera compartirles de manera un poco más fotográfica, y vamos, voy a compartir pantalla ahora. Ok.
Ya, me parece que se ve bien, ¿cierto? Un momento, finalizó. ¿Me pueden verificar si se ve bien la pantalla? En este momento vemos tu nombre. No se ve la pantalla. Dame un segundo. Voy a... Esto pasa en vivo nomás. Sí, no importa. Muestra que estamos en vivo. Exacto. Sí. Ahí dice está compartiendo la pantalla. Está compartiendo la pantalla. Y se perdió de nuevo. Pero se Bien. cae la pantalla. Dame un segundo. Voy a intentarlo nuevamente. Suele suceder cuando uno... Exacto. Después de todos los ensayos suceden estas cosas. Dice está compartiendo la pantalla. Ya. Voy a irme a la presentación. Se cae. Sí. Sí. A ver. Ahí sí. Ahí se ve la presentación. Sí. Ahí se ve la presentación. Sí. Qué bueno. Ya. Bueno, entonces les quiero presentar el proyecto Ciprés, que el proyecto nace en 2016 con una iniciativa de rescatar patrimonialmente la construcción náutica o la vida náutica que hay en Chiloé, que es muy fuerte y es muy grande, arraigada desde las comunidades. Para eso fuimos convocados por el AULA en el año 2017, 2016, y en ese proceso, llevado por el laboratorio de gobierno, se nos hizo esta invitación, donde el Estado recurre a la ciudadanía y a través de algunas unidades académicas para poder desarrollar algunas metodologías y un poco charlar esta problemática del patrimonio y de la extinción de la carpintería ribera a un proceso de diseño en terreno. Para eso, Senatur, la Subsecretaría de Turismo, el Ministerio de Economía, aunaron esfuerzos en este aula de turismo y hicieron esta convocatoria. Y esta convocatoria se desarrolla en Santiago, se desarrolla fuertemente durante el año 2016, ya 17, donde de un momento a otro, logramos ir superando distintas etapas de trabajo, donde la respuesta nuestra fue el valor turístico de Ciprés. Ciprés es un proyecto de innovación que propuso como solución un servicio que rescata el arte de la manufactura y la navegación de las embarcaciones a vela en la isla grande de Chiloé. Dicho eso, que era ya una apuesta tremenda, ¿cómo lo hacemos a través del turismo? Entonces tratamos de juntar ámbitos culturales como ámbitos también del comercio local, que aunaron un poco la perspectiva de cómo se iba a enfrentar este proyecto. Dentro de las problemáticas que un poco nos fuimos encontrando, lo vamos a ver ahora, existía la precariedad que la vamos a ver reflejada en elementos, por ejemplo, como el mapa de actores, donde era demasiado corto. Yo voy pasando esto bastante más rápido porque son datos que en realidad no son relevantes, sino que es para contar. El mapa de actores era bastante estrecho.
El sector público por un lado, el sector privado por otro lado, muy desagregado, donde cada uno de ellos disponía del borde costero, disponía de la carpintería o disponía de la navegación de manera muy desorganizada, muy desarticulada. Esto mismo nos llevó al desarrollo de un mapa de riesgo, donde nosotros podemos establecer algunos riesgos y mitigaciones con algunas perspectivas. Todo esto, visto desde Santiago, por supuesto, tiene un punto bastante lejano de vista. Luego de eso, Journey Map, donde este mapa de viaje lo trazamos especulando un poco cómo podía ser esta nueva ruta, cómo podíamos navegar ahora patrimonialmente, cómo podíamos recuperar la carpintería a través de algunas acciones de diseño. Bueno, fue así que surgió este servicio turístico que propone el valor de la antigua tradición de construcción en madera, del clásico charpón a vela, como el arte de su navegación. Y lo separamos en dos momentos. Un momento que era el navegar, ¿ya? Que era un producto, que era el curanto navegado, y las visitas al astillero, que era un poco recogiendo la experiencia de cada carpintero que fuimos visitando en los pilotajes. El primer producto que logramos capturar dentro de las salidas a terreno, que lógicamente era como la antigua escuela, salimos a observar. Y salir a observar en Chiloé significa ponerse como en una condición muy, muy compleja, porque se sale a observar de esta manera. Se sale a observar en el agua, se sale a observar con frío, se sale a observar con lluvia, se navega. Hicimos bastante registro, hicimos levantamientos de puntos específicos, de rutas, de islas, de orillas, de contaminación visual, de contaminación de agua, de tránsito. Conversamos con distintos carpinteros, conversamos con distintos personajes, y un poco empapándonos de cómo podíamos abordar esta aventura de navegar Chiloé en un chalupón antiguo, en un chalupón a vela. Fue de eso que de estas observaciones empezamos a capturar distintos aparatos, distintos elementos, el trabajo con la madera, el trabajo con las herramientas, el trabajo metodológico que se hacía con el bosque. Empezamos a entender finalmente que los traslados significaban el ir de un lugar a otro, significaba también un estar en una condición de viento, de viento favorable o desfavorable, que hacía que las rutas que nosotros habíamos diseñado en un momento podían haber sido de 5 horas, podían transformarse en 10 horas de navegación sin problema. Dicho eso, también empezamos a desarrollar visitas a otras embarcaciones de las mismas categorías, donde pudimos ver distintas realidades donde había ciertas acomodaciones, habían privados que tenían estas embarcaciones con una situación bastante más favorable, pero también habían situaciones donde salir a observar era más duro. También hubo observación de flora y fauna, sin ser nosotros expertos en esto, lógicamente no maravilla. Y bueno, y salimos a navegar con una primera fuente. Nuestra primera fuente fue un carpintero. Está sin audio, René. ¿Hace mucho rato que estoy sin audio? Juan Carlos, ¿me escuchan ahí? Sí. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, Dale, perfecto. continúa. Ya. Perdón. Entonces, retomo. Salimos a navegar y en esta navegación tomamos como la primera fuente, que es nuestro carpintero, Pepe Mautor, que además es navegante. Entonces, tratamos de aunar esta carpintería de Rivera con un personaje que en adelante es casi nuestro héroe, Chilote. Y esta navegación también tenía sus equipos.
¿ya? Aquí tenemos a la Marisol del Carmen junto a Artemio Soto, que es su capitán, también tesoro humano vivo, declarado por la UNESCO, también carpintero, que de distintos modos son todos muy conocidos, son todos muy amigos entre ellos, pero que tienen modalidades de construcción distintas. Artemio en sus embarcaciones, él sigue trabajando como estiva, se ve bien que el barco está lleno de cosas, el barco se carga, el barco se trabaja, no es solamente una embarcación de... René, estamos con problemas con la señal. No sale el audio. Al parecer tenemos algunas dificultades técnicas. Estamos esperando que el profesor Perea eh, pueda resolver su problema.
Bueno, volvemos a nuestra charla, problemas técnicos de la actualidad, y continuamos con la charla del profesor René Perea. Gracias, Mauricio. Ya, siempre sucede. A ver, habíamos quedado en el hito de cierre, y este cierre se culmina con un corto video. ¿Logran ver la imagen ahí, cierto? Sí. Sí, se ve claramente. Ahora sí va un poco el video. Don José, ¿qué le enseñó a navegar a usted? Mi padre, hace navegar 20 años tenía cuando él partió. Cuando era un cabrón, igual construí botes chiquitos. Después ya empecé a construir lanchas a motor, veleros. Cuando ve una de sus lanchas navegar a vela por Chiloé, ¿qué es lo que siente? Sí, pues me queda algo, me emociona. Álvaro, tú, hijo de José, estás trabajando con él, ayudando a tu papá. ¿Qué es lo que ustedes sueñan en relación a este tema? Existiera, ejemplo, como una marina. Sí. Marina de lanchas chilotas. Sí. Y no sé, y para que se, no sé, el turismo en eso en relación, no sé, que hay unas 5 o 6 embarcaciones de lanchas chilotas, obviamente con su puerto, con su muelle, y salgan a navegar. Sería lindo. Bien. Espero que se haya visto bien el video. Entendí un audio un poco bajo, pero sí. A ver, y luego de eso, luego de pasar ese hito, nos dimos cuenta que el patrimonio vivo estaba puesto en los carpinteros. Carpinteros que aquí les presento, don José Mautor, el 75 años, carpintero de toda la vida, también es navegante y músico además. Entonces había una completa sincronía de este personaje con su entorno. Este patrimonio vivo también pertenece al lugar. Este es su astillero, y aquí empezamos a trabajar también con la madera, con lo precario de la madera, con lo liviano de la madera, con lo precioso que era el bosque que teníamos cerca del astillero. Entendimos, por ejemplo, cómo responde cada bosque al lugar y al tipo de embarcación. Logramos entender, por ejemplo, cómo las cuadernas se forman de manera nativa o de manera laminada, dependiendo de la forma del árbol. Hicimos también levantamiento de otras embarcaciones similares que estaban cerca del lugar de Mañihueco. Esto es Carretera Austral, Contao, pues Puerto Montt al sur. Y haciendo este registro,
lógicamente tuvimos que meternos a dibujar, a redibujar algo que no tiene dibujo. O sea, todas estas embarcaciones no tienen plano, no tienen ningún registro más allá que la memoria o alguna plantilla que quedó de alguna embarcación anterior. Luego de eso es solamente la memoria y el oficio del carpintero que puede construir estas tremendas estructuras flotantes que además se mueven a unas velocidades impresionantes. Este registro también nos obligó a entender desde el punto de vista cómo se diseñan estas embarcaciones, cómo se unen sus partes, cómo trabaja la madera tanto en agua como en seco, que son dos formas muy distintas de funcionar. Logramos dibujarlo tridimensionalmente, capturar cada una de sus cuadernas. Esto fue ya un trabajo un poco más adelante, y nos dimos cuenta que estaba en nosotros poder transmitir o poder capturar la primera información de la primera fuente, que era el carpintero, declarado por la UNESCO, además navegante, y él nos comenzó un poco a enseñar cómo funciona este barco, cuáles son sus partes, cuáles son sus piezas, cómo se obtienen, cómo funciona el bosque. Algo muy interesante, por ejemplo, la gran pregunta, ¿por qué todos los barcos chilotes, todos los chalupones son distintos? Siendo que podrían ser iguales, y nos dan una respuesta muy sencilla, y pongo este dibujo ahí. Es porque la quilla, que es el palo más largo que de la construcción, depende del árbol que tenga yo a la mano. Entonces, si tengo un árbol de 10 metros, va a hacer una quilla de 10 metros y mi barco va a tener esas condiciones dimensionales producto del tamaño de esa quilla. Entonces, cada barco es distinto porque cada árbol es distinto. Logramos entender también cómo se unen estas maderas y cómo funcionan. Y cómo funcionan en un ciclo, además, que lo hace épico. Esta imagen también es muy interesante porque luego de construir la embarcación, logramos construir una embarcación desde cero con Pepe Mautor. Aquí estamos atravesando la carretera austral, tal cual. La carretera austral es el sector 1 de Puerto Montt. Atravesamos hasta la orilla para poder llegar al mar. Nos demoramos aproximadamente 2 días en hacer un cruce de 500 metros, aproximadamente 400 metros hasta la orilla. Acá hay un time lapse que un poco evidencia cómo fue ese trabajo. A ver si se logra ver. Esto ya cuando teníamos la embarcación un poco preparada para el traslado. Y aquí un poco nos vimos donde toda la comunidad se hizo partícipe de este traslado hasta la orilla, no exento de algunos accidentes, como lluvia torrencial en ciertos momentos de la tarde. Finalmente llegamos a la orilla sin tantas complicaciones mayores, y luego de eso viene la parte más emotiva, que es un poco poder capturar la imagen de estos carpinteros junto a la construcción de fondo, y nosotros invitados a esta gran hazaña, que es poner al bosque, casi el bosque vivo, ponerlo en la orilla. Son estas personas finalmente las que hacen posible eso. Les voy a mostrar aquí un segundo producto. Nosotros ya finalmente, luego de un tiempo, nos transformamos, este proyecto se transformó en una Fundación Ciprés, con los mismos integrantes que éramos del proyecto, y logramos tener este tipo de segundo ítem.
Un segundo, creo que se está repitiendo. ¿Se logra ver bien ahí? Sí. Perfecto, gracias, Mauricio. Sí, que quiero que me parece que voy a transmitirlo desde aquí. Y aquí en esta parte ya trabajamos con un cineasta amigo, el cual nos levantó un poco más de trabajo serio. Voy a cortar un poco este video para irnos hacia lo que denominamos después la experiencia de poder navegar en estas condiciones patrimoniales. Desarrollamos una bitácora como elemento primero de registro, de poder tener a la mano una comunión dentro de lo que uno observa con lo que vive, además con unas ilustraciones de un ilustrador chileno que es Alvarejo, que le agradezco infinitamente su trabajo, y un poco capturando las distintas escenas, los distintos constructores, las distintas geografías, flora y fauna del lugar. Estas salidas a navegar con una bitácora ahora nos permitían también encontrar dentro de todo un poco el sentido del registro, no solamente fotográfico o como comúnmente es el turismo, que es la fotografía o el video tan instantáneo, sino que esto queda permanente y uno lo podría revisar y rever muchas veces con distintas maneras. Entonces, esta navegación se transformó ahora en un consolidado de experiencias donde desarrollamos una cartas de navegación, hicimos prospecciones también submarinas, hicimos rutas donde podíamos establecer puntos estratégicos. Para esto usamos software como Navionics, donde nos permitía ir detalladamente a velocidades muy programadas, ir fijando puntos de observación, en este caso, por ejemplo, entre Castro, que estaba abajo, hasta la isla Chelín, o la isla Kewi. Todas estas orillas son bastante protegidas, pero en algunas oportunidades también el viento hace lo suyo. Esta también es una ruta de Tenaún hasta Mechuque, que son aproximadamente 2 a 3 horas de navegación posibles de hacer. Bueno, lógicamente que las hicimos, no exento también de algunos accidentes. Esta experiencia actualmente, o esta embarcación actualmente está en Caleta La Arena. Caleta La Arena es carretera austral, zona Patagonia Norte, y aproximadamente a 1 hora de Puerto Montt. Y les quiero mostrar ya este último producto. Un momento. Ahí.
Bien, ojalá se haya visto bien. Tuvimos algunos reconocimientos, que esto un poco da pudor decirlo, pero dentro del trabajo sostenido que tuvimos desde el 2016 al 2019, tuvimos el primer lugar en el Aula de Turismo, primer lugar en BID 2018 en Madrid, en la Bienal Iberoamericana, con diseño de servicio, el primer lugar el año pasado dentro de los premios Chile Diseño en Impacto Cultural, y actualmente estamos trabajando ya en la última etapa de una adjudicación de desafíos de turismo de la carretera austral. Reconocimientos que en realidad son importantes, pero creo yo que dentro de lo que más nos orgullece este reconocimiento finalmente es cómo los carpinteros lograron confiar en un equipo de diseñadores, diseñadores industriales, diseñadores de productos, diseñadores de experiencia, con todo el cariño y además el amor por lo que él hace. Pepe confió en nosotros, y este reconocimiento creo que en esta imagen se refleja un poco el trabajo de 4 años. Actualmente el proyecto está por causas de la pandemia, está en una condición de stand-by. Aún así seguimos trabajando en línea y no puedo no nombrar al equipo que trabajó en el proyecto, que es Álvaro Mautor, Patricio Mautor, hijo de Pepe Mautor, la ciudad Adelina, esposa de Pepe Mautor, Joaquín Mora, que es nuestro director de arte y de cine, Alvarejo, nuestro ilustrador, Artemio Soto y Germán Domínguez, que son carpinteros, igual que Jaime Gallardo, todos ellos tesoros humanos vivos declarados por la UNESCO. Y dentro del equipo Ciprés, por supuesto, Hernán Serrano, Diego Lepián, Max Heidemann, René Perea, que soy, y Pepe Mautor. Increíblemente, todos diseñadores de distintas escuelas, tanto de Valparaíso, Santiago, Universidad Católica, Campus Creativo Andrés Bello, Universidad de Chile, Universidad San Sebastián, y un montón de otra gente que lamentablemente no voy a nombrar por el tiempo. Bueno, eso fue la presentación. Ojalá les haya parecido. Las disculpas por la desconexión de un momento, pero estas cosas suelen suceder. Pero bien, parece que cumplimos. Ok. Voy a dejar de... Dime. Tenía unas preguntas por tu exposición y la belleza que tiene la imagen. Y estaba, mientras tú mostrabas las imágenes y contabas tu experiencia en tu presentación, me acordé de la embarcación de Amereida, ¿ya? Algo así. Sí, que tú estuviste a cargo, ¿ya? De aquellos tiempos. Exacto, mira, es una parte muy recordada por mí. Fueron 10 años de trabajo en esa embarcación, en ese proyecto, desde mi tercer año de universidad, luego con mi tripulación incluida, y luego de eso, 6 años más de trabajo en Puerto Montt y en Huinay, junto con Marín Balmaceda y un montón de otros lugares que bien tú conoces. Sí. Y que lógicamente traen a la memoria ese trabajo con los carpinteros. Increíblemente, esos carpinteros que conocimos ya hace 20 y tantos años, tenían ciertas relaciones con los carpinteros que conocimos ahora. Y lógicamente que toda esa historia se repite y se va a repetir, ojalá, en el corto tiempo. Esa era mi pregunta, porque inmediatamente hago el nexo con la charla anterior. La charla anterior, el profesor Vico hablaba de entender la historia, comprender la historia, saber de la historia, en el caso anterior de los años 60, 70 y 80. Por lo mismo, es la pregunta, ¿de qué manera se conecta tu pasado universitario y postuniversitario con lo que estás haciendo en la actualidad con esta maravillosa Fundación Ciprés? Esa es mi pregunta.
A ver, cada vez que yo llego a Chiloé, me preguntan, ¿qué hace un ariqueño aquí? Sí. Usted se perdió, me dicen, usted se perdió porque usted no tiene que hacer acá. Entonces, lógicamente, inmediatamente les contesto que hay que estudiar, ¿ya? Hay que estudiar mucho. Nos ha tocado desde la escuela el poder tener el placer de registrar al lápiz, y uno si echa la memoria hacia atrás y echa un poco a andar eso, lo que uno va cosechando hoy y todas estas relaciones y todas estas maneras de ver pertenecen a eso, pertenecen a poder mirar y poder reconocer en el trabajo de las personas, no solamente el de uno, sino que de las personas que nos rodea, alguna sinergia. Uno no va solo en este camino, lógicamente lo hemos visto apoyado, y lo digo sin problemas, por algunas instituciones de gobierno que nos han favorecido, pero solamente apelando al trabajo serio que hemos hecho durante 4 años. Cuando tú me preguntas cómo se proyecta esto desde la academia o cómo lo hemos hecho nosotros, es con eso, es solamente con desafiarnos y con meternos en cosas que de repente uno no domina, pero ir a la fuente, ir justamente, y ahora nos queda poco tiempo, estos tesoros humanos vivos, muchos de ellos son 3 vivos que quedan, de los 4 que fueron nombrados tesoros humanos vivos por la UNESCO, quedan 3 vivos. Uno de ellos está quedando ciego, el otro ya a punto de perder una mano, y el otro finalmente su trabajo no lo logra mantener solvente. Por lo tanto, tenemos otro problema ahí, un problema serio que es urgente, y en eso estamos trabajando todo el día y todos los días en poder capturar un poco la herencia que estos héroes, yo lo digo, son como nuestros héroes marinos, chilotes. Y justamente esa era la segunda pregunta, porque aparece en varios situaciones en nuestro país, en este tipo de oficios, ¿ya? Pasa lo mismo con el mimbre y con otros oficios. ¿De qué manera tú ves cómo se puede seguir realizando esta carpintería de Ribera, de Chiloé, para poder mantener este oficio y no se pierda? Lo que primero hemos logrado, y creo que es dentro de las cosas más fundantes, es que sus comunidades lo reconozcan a ellos como carpinteros, que sus comunidades lo reconozcan como patrimonio vivo. Me parece que dándose ese pequeño paso, inmediatamente se activan un montón de redes y un montón de situaciones que van colaborando y que van alimentando esta necesidad de que estas personas puedan entregar su trabajo y ser capturado de alguna manera el oficio visualmente o documentalmente en algún formato. Pero como te digo, yo creo que parte todo porque la propia comunidad local pueda reconocer a su vecino como una persona que hace algo desde ahí mismo. Y, bueno, y podemos hablar de economías circulares, de curantos y maderas, porque finalmente la situación de Isla o la situación de Chiloé pertenece a esta condición bastante cíclica, por decirlo, que se va repitiendo una de otra, ¿ya? Eso. Ya. Y lo último, ya estamos a 2 minutos, ¿existe algún proyecto lo anotaba acá, de alguna manera crear una escuela de carpinteros de Ribera de Chiloé? Sí, hemos estado trabajando fuertemente en eso, en poder dejar a los carpinteros que todavía tenemos como maestros de cabecera y poder establecer dentro de los astilleros unas microescuelas, implementar un nuevo astillero para poder enseñar. Quizás no es lo más rápido que tenemos, sino que a la mano tenemos los propios astilleros como escuelas de carpinteros dentro de las comunidades locales.
y eso lo estamos echando a andar, yo creo que en un par de años más. Con todo lo que conlleva eso, porque finalmente es una cantidad de trabajo impresionante que hay que poder desarrollar, cómo se entrega esta información y a quiénes se entrega. Sí. Sí. En ese sentido, creo yo que estamos muy, muy atrasados con respecto a la gobernanza y cómo la gobernanza también, la gobernanza marítima, cómo ven la orilla como solamente como un punto o de turismo o de trabajo acuícola. Ok. Muchas gracias, René. Muy interesante tu trabajo. Es una Encantado. maravilla. La isla de Muchas Chiloé me hizo recordar cuando estudiaba embarcación, etc. Bueno, muchas gracias. Bueno, Invitado a que visiten la página de la Fundación, fundacioncipres.cl, nuestras redes sociales. También estamos en ley de donaciones culturales, por si alguien se anima y puede pasar por ahí, ¿ya? Está todo registrado vía ley de donación cultural, ¿ya? Así que los dejo invitados para que nos vean en nuestra página web. muchas gracias, René. Bueno, abrazo. Gracias. Con esto terminamos el ciclo de hoy día. Los dejo invitados para mañana, nuevamente, a las 10 de la mañana, con otro ciclo de charlas, de 2 charlas. Gracias. Ok. Cuídense todos. Muy bien. Chao.